Hay un tipo de dolor que casi nadie sabe explicar correctamente, porque no ocurre de forma agresiva ni evidente. No llega como una traición escandalosa ni como una pelea que rompe todo de una vez. Llega de manera silenciosa, lenta, casi imperceptible. Y quizá por eso duele tanto. Es la sensación de empezar a volverte invisible entre las personas que antes te hacían sentir parte de algo. Tal vez lo comenzaste a notar en pequeños detalles. Las conversaciones cambiaron. Los mensajes tardaban más en llegar. Las invitaciones dejaron de aparecer con la misma frecuencia. Y aunque nadie te dijo directamente que ya no pertenecías a ese lugar, algo dentro de ti empezó a sentir que la conexión ya no era igual. Lo más confuso es que muchas veces todo sigue pareciendo normal desde afuera. Tus amigos todavía reaccionan a tus publicaciones. Todavía responden cuando hablas. Todavía actúan como si nada hubiera cambiado. Pero emocionalmente, algo se siente distante. Como si hubiera una barrera invisible entre tú y ellos que antes no existía. ¿Y sabes qué es lo más agotador de todo esto? Que probablemente intentaste convencerte muchas veces de que era imaginación tuya. Te dijiste que estabas exagerando. Que quizá estabas demasiado sensible. Que todos están ocupados. Que las amistades cambian naturalmente. Y sí, algunas veces eso es verdad. Pero hay momentos donde el alma percibe cosas antes de que la mente consiga aceptarlas completamente. Porque cuando una persona empieza a sentirse invisible dentro de sus propias amistades, normalmente no ocurre de un día para otro. Es una acumulación silenciosa de pequeñas desconexiones emocionales. Comentarios donde ya no te sientes escuchado. Reuniones donde percibes que tu presencia ya no cambia nada. Conversaciones donde hablas, pero sientes que nadie realmente intenta comprenderte. Y aunque parezcan cosas pequeñas, el cuerpo emocional las registra todas. Por eso últimamente quizá terminas ciertas conversaciones sintiéndote extraño, vacío o incluso cansado, aunque aparentemente todo haya salido bien. Porque existe una diferencia enorme entre estar rodeado de personas y sentirte verdaderamente visto por ellas. Hay amistades donde tu presencia descansa. Y hay otras donde lentamente comienzas a desaparecer sin darte cuenta. Tal vez por eso has sentido una necesidad extraña de alejarte un poco. No necesariamente porque hayas dejado de querer a esas personas, sino porque algo dentro de ti empezó a cansarse de intentar mantener conexiones donde ya no te sientes emocionalmente incluido de la misma manera. Y lo más importante es esto. No ignores esa sensación. Porque muchas veces la invisibilidad emocional no aparece cuando los demás dejan de mirarte. Aparece cuando empiezas a sentir que ya no puedes ser tú completamente cerca de ciertas personas. Y cuando eso ocurre, algo profundo ya comenzó a cambiar dentro de ti. Y si mientras escuchas esto sientes que finalmente alguien está poniendo en palabras algo que llevabas mucho tiempo sintiendo en silencio, puedes quedarte cerca de este espacio. A veces una sola reflexión escuchada en el momento correcto puede ayudarte a entender emociones que llevabas años intentando explicar sin conseguirlo. Lo más difícil de sentirse invisible entre los propios amigos no es solamente la distancia que aparece. Lo más difícil es el esfuerzo silencioso que haces para intentar recuperar una conexión que, en el fondo, ya comenzó a cambiar hace tiempo. Porque cuando valoras profundamente a las personas, no te alejas de inmediato. Intentas entender. Intentas adaptarte. Intentas pensar que todo es una fase. Entonces empiezas a esforzarte más emocionalmente para mantener vivo algo que antes fluía naturalmente. Envías mensajes primero. Intentas mantener conversaciones. Haces bromas para recuperar la energía de antes. Te muestras disponible. Escuchas problemas ajenos incluso cuando tú también estás emocionalmente agotado. Pero llega un momento donde empiezas a sentir algo muy extraño. Cuanto más intentas sostener ciertas conexiones, más cansado te sientes por dentro. Y eso ocurre porque el cuerpo emocional percibe cuando una relación dejó de ser equilibrada, incluso antes de que la mente quiera aceptarlo completamente. Tal vez hubo momentos recientes donde estabas sentado junto a tus amigos y, aún así, te sentías solo. Todos hablaban, reían, compartían historias, pero algo dentro de ti permanecía desconectado.
Como si estuvieras observando la escena desde afuera, intentando convencerte de que todavía pertenecías emocionalmente a ese lugar. Esa sensación puede ser devastadora. Porque una cosa es estar solo físicamente, y otra muy distinta es sentirte emocionalmente ausente mientras estás rodeado de personas que antes representaban refugio para ti. Lo más doloroso es que muchas veces nadie percibe lo que estás sintiendo. Sonríes. Participas. Actúas normalmente. Pero internamente comienzas a experimentar una especie de cansancio social difícil de explicar. Como si tu energía tuviera que trabajar el doble para permanecer presente en ambientes donde ya no te sientes conectado de verdad. Y poco a poco comienzas a cambiar. Empiezas a hablar menos. Empiezas a observar más. Empiezas a retirarte emocionalmente incluso antes de retirarte físicamente. No porque quieras castigar a nadie, sino porque algo dentro de ti ya no consigue relajarse completamente dentro de ciertas dinámicas. Y aquí es donde muchas personas cometen un error muy doloroso. Empiezan a pensar que el problema es su personalidad. Creen que se volvieron aburridas, demasiado sensibles o emocionalmente difíciles. Entonces intentan esforzarse todavía más para volver a sentirse aceptadas. Pero hay algo importante que necesitas entender. Cuando una conexión comienza a vaciarte más de lo que te nutre, tu agotamiento emocional no siempre es debilidad. Muchas veces es conciencia. Es tu mente y tu cuerpo intentando mostrarte que ya no puedes seguir ignorando lo que sientes solamente para mantener una sensación artificial de pertenencia. Porque algunas amistades no terminan con peleas. Algunas simplemente dejan de encontrarte emocionalmente en el mismo lugar donde antes se encontraban. Y aceptar eso puede doler muchísimo. Pero también puede ser el comienzo de una verdad que llevabas demasiado tiempo evitando mirar. Hay un momento muy específico en este proceso donde algo finalmente hace clic dentro de ti. No ocurre de manera dramática. No hay una gran discusión ni una escena cinematográfica. Es algo mucho más silencioso que eso. Simplemente empiezas a darte cuenta de que ya no eres la misma persona que eras cuando esas amistades comenzaron. Y eso cambia todo. Porque muchas veces intentamos permanecer emocionalmente conectados a personas que solo conocieron versiones antiguas de nosotros. Versiones que toleraban más. Versiones que se esforzaban constantemente para agradar. Versiones que escondían su cansancio emocional para no incomodar a nadie. Pero llega un punto donde sostener esa versión empieza a sentirse insoportable. Quizá por eso últimamente te has sentido diferente en conversaciones que antes disfrutabas. Temas que antes te entretenían ahora te dejan vacío. Ambientes que antes te hacían sentir incluido ahora te generan agotamiento mental. Y aunque intentas actuar igual que siempre, algo dentro de ti ya no consigue involucrarse emocionalmente de la misma manera. Eso no significa necesariamente que tus amigos sean malas personas. Y esta parte es importante entenderla. A veces las conexiones simplemente dejan de evolucionar en la misma dirección. Mientras tú comenzaste a cuestionarte emocionalmente, a observar más profundamente tus relaciones y a buscar vínculos más genuinos, algunas personas quizá permanecieron funcionando desde dinámicas mucho más superficiales. Y cuando eso ocurre, la distancia emocional empieza a crecer aunque nadie lo diga abiertamente. El problema es que muchas personas interpretan esa desconexión como rechazo absoluto. Piensan, tal vez ya no soy importante para ellos. Tal vez hice algo mal. Tal vez ya no soy suficiente. Pero no siempre se trata de insuficiencia. Muchas veces se trata de transformación. Porque cuando una persona cambia internamente, también cambia la manera en que experimenta la amistad, la atención y el sentido de pertenencia. Lo que antes parecía conexión profunda ahora puede comenzar a sentirse vacío. Y eso genera una sensación extraña de soledad incluso en medio de grupos que todavía forman parte de tu vida. Tal vez por eso últimamente has sentido más necesidad de silencio. Más necesidad de espacio. Más necesidad de entender quién eres lejos de la expectativa constante de agradar, encajar o mantener dinámicas que ya no reflejan completamente lo que sientes. Y aunque esa etapa puede sentirse incómoda, también es profundamente reveladora.
Porque muchas veces la invisibilidad que hoy estás sintiendo no es solamente una pérdida. También puede ser una señal de que tu identidad emocional está dejando de depender de lugares donde llevabas demasiado tiempo intentando ser visto por personas que ya no saben realmente quién eres ahora. Y cuando empiezas a comprender eso, aparece una sensación todavía más difícil de procesar. Porque ya no se trata solamente de sentirte distante de tus amigos. Empiezas a sentirte distante de la versión de ti mismo que existía alrededor de ellos. Eso puede generar una confusión emocional enorme. Porque durante años probablemente construiste parte de tu identidad dentro de esos vínculos. Tus hábitos, tu manera de hablar, tus reacciones, incluso la forma en que te veías a ti mismo, estaban conectadas a ese grupo, a esas dinámicas, a esos momentos donde sentías que pertenecías a algo. Entonces, cuando la conexión comienza a debilitarse, no solo pierdes cercanía con ciertas personas, también empiezas a cuestionarte quién eres fuera de ese lugar emocional. Y ahí aparece el vacío. Un vacío silencioso que muchas personas intentan llenar rápidamente para no enfrentarlo. Algunos buscan nuevos grupos inmediatamente. Otros se obligan a seguir presentes en amistades que ya los desgastan emocionalmente. Y hay quienes comienzan a actuar como versiones artificiales de sí mismos solo para recuperar la atención que antes recibían naturalmente. Pero nada de eso resuelve realmente el problema. Porque el dolor más profundo no viene solamente de sentir que otros cambiaron contigo. Viene de darte cuenta de cuánto tiempo llevabas ignorando tus propias necesidades emocionales para mantener conexiones que ya no te hacían sentir completamente en paz. Tal vez por eso últimamente te sientes agotado incluso después de encuentros sociales simples. No es que hayas perdido la capacidad de relacionarte. Es que tu mente ya no quiere seguir sobreviviendo en dinámicas donde constantemente debes medir tus palabras, tu energía o incluso tu nivel de entusiasmo para sentir que todavía tienes un lugar. Y lo más duro es que muchas veces nadie nota el conflicto interno que estás viviendo. Desde afuera pareces normal. Sigues respondiendo mensajes. Sigues apareciendo cuando te invitan. Sigues sonriendo. Pero internamente comienzas a experimentar una desconexión emocional tan profunda que incluso momentos felices empiezan a sentirse vacíos después de terminar. Porque el cuerpo emocional sabe cuando una conexión dejó de nutrirte de verdad. Y aquí ocurre algo importante que pocas personas entienden a tiempo. No toda soledad significa pérdida. Hay soledades que aparecen para devolverte a ti mismo. Hay distancias emocionales que no llegan para destruirte, sino para mostrarte cuánto tiempo llevabas alejándote de tu propia autenticidad intentando conservar vínculos que ya no podían acompañar la persona en la que te estás convirtiendo. Y sí, aceptar eso duele muchísimo. Duele mirar conversaciones antiguas y sentir nostalgia. Duele recordar momentos donde realmente te sentías parte de algo. Duele percibir que algunas personas ya no te buscan de la misma forma. Pero también existe algo profundamente liberador en dejar de perseguir desesperadamente lugares donde tu presencia comenzó a sentirse opcional. Porque cuando pasas demasiado tiempo intentando recuperar atención, validación o cercanía emocional, terminas olvidando algo esencial. Tu valor no disminuye solo porque algunas personas ya no sepan reconocerte de la misma manera. A veces simplemente creciste emocionalmente más allá de ambientes donde antes necesitabas desesperadamente ser visto. Y aunque ahora eso se sienta como pérdida, con el tiempo puede convertirse en el inicio de una versión mucho más auténtica y tranquila de ti mismo. Y quizás eso es exactamente lo que más miedo da en esta etapa de tu vida. No la soledad. No la distancia. No el silencio. Lo que realmente asusta es comenzar a aceptar que algunas conexiones ya cumplieron el papel que tenían en tu historia, aunque una parte de ti todavía quiera aferrarse a la versión antigua de todo. Porque cuando una persona pasa mucho tiempo sintiéndose invisible entre sus propios amigos, desarrolla una necesidad silenciosa de recuperar lo que perdió. Empieza a revisar conversaciones mentalmente. Se pregunta si dijo algo incorrecto. Si cambió demasiado. Si se volvió menos interesante. Menos importante. Menos necesaria para los demás. Y lentamente comienza a cargar una culpa emocional que ni siquiera le pertenece. Pero escucha esto con mucha atención.
No siempre pierdes personas porque hiciste algo mal. A veces las pierdes porque ya no puedes seguir ocupando el mismo lugar emocional que ocupabas antes. Y eso suele ocurrir cuando empiezas a despertar emocionalmente. Porque mientras tú comenzaste a observar más profundamente tus relaciones, tus límites y tu bienestar mental, también empezaste a dejar de tolerar dinámicas que antes aceptabas solo por miedo a quedarte solo. Cosas pequeñas comenzaron a pesarte más. Conversaciones superficiales empezaron a cansarte. La sensación de tener que actuar constantemente para mantener una energía grupal dejó de sentirse natural. Y aunque intentaste ignorarlo, tu cuerpo ya había entendido algo antes que tu mente. Ya no podías seguir perteneciendo de la misma forma sin desconectarte de ti mismo. Por eso quizás últimamente has sentido una necesidad extraña de desaparecer un poco. De responder menos. De quedarte más tiempo en silencio. De observar quién realmente intenta acercarse cuando dejas de ser siempre la persona disponible, divertida o emocionalmente presente para todos. Y lo que descubriste tal vez te dolió más de lo esperado. Porque muchas conexiones sobreviven mientras tú eres quien sostiene el puente emocional. Pero cuando dejas de hacerlo por un momento, el silencio revela quién realmente estaba dispuesto a caminar hacia ti también. Esa verdad puede sentirse cruel al principio. Pero también puede ser profundamente transformadora. Porque empiezas a entender que no naciste para vivir mendigando presencia emocional en lugares donde constantemente tienes que esforzarte para sentir que importas. Empiezas a comprender que la amistad real no debería hacerte sentir invisible, reemplazable o emocionalmente agotado todo el tiempo. Y aunque todavía haya tristeza dentro de ti, también comienza a surgir algo nuevo. Una especie de calma silenciosa. La calma de alguien que lentamente deja de perseguir validación externa para empezar a reconstruir su propia identidad desde un lugar mucho más honesto. Porque quizá el cambio que tanto te duele no vino para destruir tus relaciones. Quizá vino para mostrarte cuáles conexiones todavía pueden encontrarte en la persona que eres ahora, y cuáles solo sabían relacionarse con la versión de ti que vivía intentando no incomodar a nadie. Y cuando finalmente empiezas a aceptar eso, ocurre algo que cambia completamente la forma en que ves tu propia vida. Empiezas a dejar de interpretar la distancia emocional como una prueba de que no eres suficiente. Porque durante mucho tiempo probablemente confundiste atención con conexión real. Creías que pertenecer significaba estar siempre incluido, siempre buscado, siempre rodeado de personas. Pero ahora comienzas a entender algo mucho más profundo. Hay personas que pueden estar constantemente cerca de ti y aún así nunca verte de verdad. Y también existen momentos de soledad donde finalmente comienzas a encontrarte contigo mismo por primera vez. Tal vez por eso esta etapa ha sido tan incómoda emocionalmente. Porque no solo estás perdiendo ciertas dinámicas sociales. Estás dejando atrás una versión tuya que necesitaba sentirse validada todo el tiempo para creer que tenía valor. Y desprenderse de eso duele. Duele aceptar que algunas amistades eran más circunstanciales de lo que imaginabas. Duele entender que ciertas personas disfrutaban más de lo que ofrecías emocionalmente que de quién eras realmente. Duele mirar hacia atrás y notar cuántas veces minimizaste tu propio cansancio para seguir estando disponible para todos. Pero también hay algo profundamente poderoso ocurriendo dentro de ti ahora mismo. Estás aprendiendo a dejar de abandonarte para sentirte acompañado. Y esa lección cambia por completo la manera en que vuelves a relacionarte con el mundo. Porque cuando una persona deja de perseguir desesperadamente aceptación, comienza a desarrollar una presencia mucho más auténtica. Ya no necesita forzar conversaciones. Ya no necesita demostrar constantemente su valor. Ya no necesita reducir su personalidad para evitar quedarse sola. Empieza simplemente a existir con más verdad. Y aunque al principio eso reduzca el número de personas alrededor, también comienza a abrir espacio para conexiones mucho más reales. Conexiones donde no tienes que actuar. Donde no tienes que competir por atención. Donde no sientes que desapareces emocionalmente en medio del grupo. Quizá por eso últimamente sientes que algo cambió dentro de ti y ya no tiene vuelta atrás. Porque efectivamente cambió. Tu forma de ver las relaciones cambió. Tu tolerancia emocional cambió.
tu necesidad de pertenecer a cualquier lugar cambió. Y aunque todavía existan días donde la nostalgia golpee fuerte, también existe una verdad que poco a poco comienza a hacerse más clara dentro de ti. La invisibilidad que sentías entre ciertas personas tal vez no era una señal de que valías menos. Tal vez era la vida alejándote lentamente de ambientes donde llevabas demasiado tiempo intentando ser reconocido por personas incapaces de verte profundamente. Y el día que entiendes eso por completo, algo dentro de ti finalmente deja de correr detrás de quienes no supieron quedarse. Porque descubres que tu paz emocional vale más que cualquier lugar donde tengas que desaparecer para sentirte aceptado. Y si este mensaje llegó hasta ti justo en un momento donde comenzabas a cuestionar tu valor por la distancia de ciertas personas, recuerda algo importante antes de irte. A veces el crecimiento emocional no se siente como una victoria inmediata, sino como un silencio extraño donde empiezas a perder conexiones que ya no podían acompañar la persona en la que te estás convirtiendo. Así que, si este tipo de reflexiones te ayudan a entender lo que sientes de una manera más profunda y honesta, puedes suscribirte al canal y seguir acompañando este espacio donde muchas emociones que parecían invisibles finalmente encuentran palabras.